Riquezas en gloria y muchas bendiciones para todos ustedes, amado pueblo de Israel. Shabbat Shalom. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia. En este tiempo tan especial, compartiendo la hermosa porción de la Torá para este tiempo especial que el Eterno ha establecido en la unidad de su presencia por medio de su Ruach HaKodesh y sobre todo por Yehoshua, la salvación de Jehová para todos nosotros. Aleluya. Saludo especial para nuestros amados mentores en California, nuestra amada More Aarón, nuestra amada Mora Araceli de Morales, al igual que al cuerpo de Morín y estudiantes de las preciosas Kehilá de Yehoshua, al igual que también a los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach, y también a las personas nuevas agregadas bajo la misericordia y el favor del Eterno para encontrarnos cada vez más con la Emet y disfrutar juntos del pan hermoso y eterno de Yehoshua vivo en nosotros. Aleluya. Bien, en este hermoso Shabbat nos compete esta parashat Kitetse, la cual significa cuando salgas. Estaremos enfocados en Deuteronomio 21:10 al 25:19, en Isaías 54:1 al 10 y en Apocalipsis 12:1 al 14:20. Bien, oremos a nuestro Abba Kadosh. Precioso Elohim, hermoso Jehová, gracias por tu eterno amor, por tu eterna misericordia para con cada uno de nosotros a través de las naciones. Sigue reuniendo a tu pueblo en esa hermosa nación celeste que somos todos, el Israel espiritual, que tú estás preparando para tu próxima venida y tu hermoso encuentro para con cada uno de nosotros en las bodas del Cordero. Gracias, precioso Jehová, por la presencia de tu Ruach HaKodesh y sobre todo por la gracia de Yeshua HaMashiach, quien vive y reina y es Dios con nosotros en nuestra vida. Gracias, eterno Rey, que esta porción llegue a las personas en el momento preciso y indicado. Prepara sus mentes y corazones para la corrección de su alma. Esa Tekun Nefesh que necesitamos todos para agradarte a ti, precioso Elohim. En el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, mi amada familia, me enfocaba en esta hermosa porción abordando algo sobre Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 encontramos algo muy importante y es la revelación del Eterno a Juan, en donde nos muestra la visión, Juan, de la mujer, el niño y el dragón. Algo muy importante es la mujer, ¿sí? Muchas veces cuando salgas debes entender, como hombre, como varón, sales de tu casa a hacer cualquier tipo de cuestión, trabajo o lugar a donde te dirijas, y en el lugar en donde queda tu casa, tu familia, está tu esposa, y esa esposa es la mujer virtuosa, sabia y valiente que edifica su casa y su hogar. La mujer es el arma secreta de Dios, al diseño perfecto dentro del rescate por medio del amor y el plan divino del Eterno. Algo muy importante. Entonces la mujer descrita aquí en Apocalipsis la vemos descrita como imágenes celestiales. Dice la Escritura, apareció una gran señal. Esta es la primera de 7 señales que Juan nos relata, y es descrita como una gran señal. Y netamente esta señal es como una mega semeión, netamente hablándolo desde la profundidad. En los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis, las figuras principales de la gran tribulación son descritas de la siguiente manera. La mujer representando a Israel, el dragón representando a Hasatán y el hijo varón refiriéndose a Yeshua. También encontramos el ángel Miguel, la cual es cabeza de las huestes angelicales. Encontramos también el vástago de la mujer representando a los gentiles que vienen a la fe, a la emuná, en el tiempo de la tribulación. Encontramos la bestia que sale del mar representando al anticristo. También encontramos la bestia que sale de la tierra representando al falso profeta que promueve a este anticristo. Algo bien contundente y revelador. Bendito. Dice la Escritura que una mujer vestida de sol. Debido a que Yohanan, Juan, claramente dice que esto es una señal, no esperamos que esta mujer aparezca literalmente en la tierra. Jehová utilizará esta señal para comunicar algo a Yohanan y a nosotros, su Kehilá. Las mujeres muy a menudo representan a sistemas religiosos en Apocalipsis, como lo podemos estudiar. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Jezabel es asociada con el sistema religioso de las falsas enseñanzas. Lo vemos en Apocalipsis 2:20 confirmado. También la gran ramera está asociada con la falsa religión. Lo vemos en Apocalipsis 17:2.
Y la esposa está asociada con nosotros, la iglesia. Está asociado ahí en Apocalipsis 19, 7 y 8. En este pasaje, la mujer vestida del sol ha sido asociada con muchas ideas religiosas diferentes. Nuestros hermanos católicos romanos dicen que esta mujer es María, descrita como la reina del cielo. Realmente no lo es así, ¿sí? Es común en el arte de nuestros hermanos católicos representar a María parada sobre una luna creciente con 2 estrellas alrededor de su cabeza. Todo esto es idolatría, todo esto son representaciones haciéndose imagen de lo que está arriba, cuando el Eterno dice que no nos hagamos imagen de tales cosas. Bíblicamente, esta mujer vestida de sol debiera de ser identificada como Israel, de acuerdo con el sueño de José. Yéndonos hacia el hebraísmo, ahí en Génesis 37, 9, 11. En este sueño, el sol representa a Jacob, la luna representa a la mamá de José, la cual es Raquel, y las 11 estrellas representan a los hijos de Israel, los cuales se postran ante José. En esta señal, con 12 estrellas, José también está entre las tribus de Israel. Algo importante. En los pasajes de la Tanaj, ahí en el Antiguo Pacto, Israel o Sión o Jerusalén es comúnmente representada como una mujer. Lo vemos confirmado en Isaías 54, 1, 6, en Jeremías 3, 20, en Ezequiel 16, 8, 14 y en Oseas 2, 19, 20. Esto ante la revelación de Apocalipsis, mis amados, Ajim Behayot. Ahora vamos a la mentalidad hebrea más y más. Vámonos a Deuteronomio, en ese saltico hermoso de la Torá. Vamos a ver esas leyes variadas, ¿sí? Y vamos a encontrar unas leyes para demostrar la bondad y la pureza. Encontramos contextos especiales en donde la bondad a tu hermano con respecto a sus animales. Es importante esta cuestión de la bondad, ya que es importante, valga la redundancia, tanto agradar como al prójimo, pero también a sus bienes, ¿no? Es algo muy importante, entre esos los animales de nuestros hermanos o hermanas que puedan estar cerca a nosotros o en contacto con nosotros. Bien, si vieres extraviado, no le negarás tu ayuda, dice el texto. Jehová aquí condenó el pecado de no hacer nada. Ver a tu hermano en necesidad y no hacer nada es hacer el mal, netamente. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer el bien, no le negares esa ayuda a tu hermano. No le niegues esa ayuda al que puedes ayudar, hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás, dice la Escritura. En pocas palabras, cuando alguien se pierde, quien lo encuentra no puede reclamarlo como suyo sin tomar toda la debida diligencia para devolvérselo al propietario. Si el propietario busca el objeto perdido, debe ser restituido. Éxodo 23, 4 al 5, ordena a Israel que también ayude a los animales extraviados, pero extiende la obligación a los animales extraviados de un enemigo y no solo de un hermano. Le ayudarás a levantarlo, dice la bendita Torá. Además, si el burro de alguien se cae y puedes ayudarlo, entonces debes hacerlo. Pasar por alto a tu hermano en necesidad y negarle tu ayuda es pecar contra tu hermano y directamente contra Jehová. Ahí sobre el verso 5 encontramos un mandato para mantener la distinción entre los sexos en la ropa. En los tiempos de la Tanaj, de allí del Antiguo Pacto, los hombres y las mujeres usaban ropa que era superficialmente similar. Túnicas largas y prendas envolventes eran comunes para ambos sexos. Sin embargo, los tipos específicos de prendas de vestir y la forma de que se usaban hacían una clara distinción entre los sexos. Y este mandato instruye al pueblo de Jehová a respetar estas distinciones. Algunos han tomado este mandamiento como el texto de prueba contra las mujeres que usan pantalones, y algunos grupos de creyentes ordenan que las mujeres usen solo vestidos. Sin embargo, esto no es un mandato contra las mujeres que usan una prenda que de alguna manera podría ser común entre los hombres y mujeres. Es una orden en contra de vestirse de una manera que difumine deliberadamente las líneas entre los sexos. Ni el hombre vestirá ropa de mujer, dice el texto. Esto no prohíbe que un hombre use una falda escocesa, por ejemplo. Sin embargo, claramente prohíbe que un hombre se vista como una mujer, como es demasiado común y demasiado aceptado en nuestra cultura moderna, lamentablemente.
El aumento dramático en el travestismo y el comportamiento andrógino y el comportamiento de cambio de género en nuestra cultura es un pisoteo impactante de este mandato y cosechará una amarga cosecha en más perversión y más confusión de género en nuestra cultura, si no actuamos. Santo Kadosh Barjú. Abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Este mandato de observar la distinción entre los sexos es muy importante. Aquellos que fallan en observarlo son llamados abominación a Jehová. Esto se debía no solo a que el travestismo era una característica de culto pagano e idolatría en el mundo antiguo, sino también al terrible precio cultural que se paga cuando se pretende que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Algo tremendo. Seguimos abordando ahí en el verso 6 y 7, encontramos un mandato de mostrar bondad hacia los animales, otra vez nuevamente confirmado. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, dice el texto, Jehová simple y llanamente ordenó bondad para con los animales. Incluso algún nido de ave debía recibir consideración y cuidados especiales. Algunos comentaristas, hermanos de Yehudá, dicen que este es el más pequeño o el menor de todos los mandamientos. Sin embargo, incluso tiene adjunta una promesa de bendición para los obedientes, para que te vaya bien y prolongues tus días, nos dice la Torá. Nos sigue instruyendo la Torá diciendo, dejarás ir la madre. En parte, por el bien del pájaro, que sufría bastante la pérdida de sus crías, porque Jehová quería que no se ejerciera crueldad con las criaturas, y en parte por el bien de los hombres, para refrenar su avaricia y su codicia, para que no monopolicen todo para sí mismos, sino que puedan dejar las esperanzas de una futura simiente para otros. Para que te vaya bien y prolongues tus días, dice el Eterno. Si Israel obedecía este mandamiento, encontraría bendición. Así que si obedecemos este mandamiento pequeño, encontraremos una gran bendición para que nos vaya bien y prolongue nuestros días el Eterno en esta tierra. Una larga vida, como individuos y como nación que somos. ¿Qué posible conexión puede haber entre mostrar bondad a los nidos, a los huevos de pájaros y a los pajaritos y a la supervivencia nacional? Primero, porque la obediencia al más pequeño de los mandamientos de Jehová trae bendición, nos pone en una relación apropiadamente sumisa a Él, que esto siempre nos trae una gran bendición. En segundo lugar, porque la amabilidad y la gentileza en las cosas pequeñas a menudo, pero no siempre, habla de nuestra capacidad de ser amables y gentiles en asuntos más importantes. Si alguien es cruel con los animales, no solo es pecado en sí mismo, sino que también es mucho más probable que sea cruel con las personas. Si Israel permitiera que floreciera tal crueldad, dañaría a la nación. Si permitimos que esa crueldad llegue a nuestro corazón, dañamos la nación. Esta nación puede ser nuestra propia casa, nuestro propio lugar de residencia, sitio o barrio, y también nuestra propia nación, nuestro país, pero también la nación celeste. Es algo tremendo. Ahí en el verso 8 encontramos la responsabilidad y códigos de construcción. Eso es algo muy dirigido hacia el llamado como esos artesanos reconstructores que somos en Yehoshua HaMashiach. En la salvación de Jehová somos reconstructores de todo lo que el Eterno vaya poniendo por medio del querer, por el hacer, por medio de su Ruach HaKodesh para el servicio de su Kehilá a nivel de las naciones. Harás pretila tu terrado. Jehová ordenó que se hiciera una barandilla para la azotea, para que alguien estuviera protegido contra esas caídas, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. No construir de una manera segura traería culpa o responsabilidad como tal que se tiene a este dueño o constructor de la casa. Eran ellos responsables de la seguridad de quienes utilizarían la casa. Somos responsables de los que utilizan nuestra casa. Muestra que así como se debía hacer una barandilla en la protección de las personas en los techos de los hogares de Israel, también hay barandillas espirituales para nuestra protección propia y también para los nuestros y para muchas personas. También con respecto al pecado viene asociado esto y se acercan muchas veces las personas demasiado al borde y se caen, ¿sí? Este es un vallado como tal. Esta barandilla es un vallado que hacemos espiritualmente. Y ya cuando se cae la persona en esto, pues ya es demasiado tarde.
Necesitamos tener barandales que nos protejan desde el borde. Tales rejas no solo nos protegerán a nosotros, sino también a los demás. Es algo muy importante el ser un vallado. Cuando salgas, haz un vallado por tu hogar. Cuando salgas, haz un vallado por tu vida. Cuando salgas, no olvides que tu Elohim va delante de ti. Cuando salgas, entrega cada paso que des al Eterno. Aleluya. Ahí sobre el versos 9 y 12 encontramos 4 leyes de separación, ¿sí? En cuanto a la separación, es importante entender que la separación no es división. La separación es muy diferente a lo que es la división como tal. La división, obviamente, es una artimaña de Hasatán para dañar cada una de las cuestiones en el Eterno y en su amor. Porque esto nos lleva a ser clasistas, a hacer acepciones de personas y una cantidad de cosas terribles que dañan nuestro corazón en su pureza en el Eterno. Entonces es importante la separación. En cuanto a esta ley, no sembrarás tu viña con semillas diversas, dice el texto. Cada una de estas leyes estaba destinada a separar a Israel de sus vecinos paganos, quienes comúnmente combinarían cosas diferentes para lograr lo que se pensaba que era una combinación mágica, de acuerdo a esas creencias que tenían paganas. No ararás con buey y con asno juntamente. Entonces, en las culturas paganas era común combinar semillas diversas en una viña, o arar con un buey y un asno juntamente, o vestir una prenda de lana o lino juntamente. Cuando Jehová le ordena a Israel que no haga esas cosas, no es tanto por las combinaciones en sí mismas, sino para que Israel no imite las costumbres paganas y ocultistas de sus vecinos. Hay una aplicación espiritual de este principio. Los mandamientos que prohíben las combinaciones profanas, aunque en sí mismos pequeños y triviales, se dan para prohibir toda mezcla de sus invenciones con las instituciones de Jehová en la doctrina o el culto kadosh hacia él, como tal, la consagración. Como dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo vemos reflejado en 2 Corintios 6:14, allí en el Brit Hadashah. Esta ley está en parte para proteger a otros animales del mal aliento de los burros. Además, el burro, al alimentarse de hierba tosca y venenosa, tiene un aliento fétido que su compañero de yugo busca evitar, no solo como venenoso o ofensivo, sino que produce delgadez o, si continúa por mucho tiempo, la muerte. Es algo tremendo, los yugos desiguales, lo que pueden llegar a hacer. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto. Este mandato también era para distinguir a Israel de sus vecinos paganos. De esta manera, un hombre israelita era conocido de inmediato por la ropa que vestía. Aleluya. Se da un significado simbólico a estos flecos, encontrándolo aquí en Bamidbar, en números 15, 37 y 41, en particular que son un recordatorio para Israel de guardar la Torá de Jehová, la ley de Jehová. Como la mayoría de los buenos mandamientos de Jehová, los hombres tienen la capacidad de torcer y corromper este mandamiento. En los días de Yeshua, él tuvo que condenar a los fariseos, como lo encontramos en Mateo 23:5, diciendo que ellos enchanchaban sus filacterías. En otras palabras, hacían la parte con flecos de sus prendas más grande y prominente para mostrar cuán espirituales eran. Es algo bastante aberrante y absurdo mostrar nuestra espiritualidad con algo físico, cuando realmente los frutos vienen internamente desde el jardín de nuestro corazón, el jardín donde habita el Ruach HaKodesh y la presencia de Yeshua mismo en nuestro corazón. Bendito sea el Eterno. Encontramos algo muy hermoso y son las leyes de moralidad sexual, allí sobre los versos 13 y 21 de la porción que estamos estudiando. Y se encuentra algo muy importante y es resolver una acusación de un engaño marital, los engaños del matrimonio. La idea es que el hombre acusaba a su esposa de no ser virgen cuando se casaron. Aparentemente esto se descubría en su noche de bodas, cuando tenían esas relaciones íntimas por primera vez. Me llegué a ella y no la hallé virgen. Es algo tremendo lo que dice el texto. Es importante entender que el antiguo Israel se valoraba la virginidad. En esta nación se valoraba mucho la virginidad. Se consideraba una gran pérdida renunciar a la virginidad antes del matrimonio. Y si se sabía que una mujer había perdido la virginidad, se reducían a gran medida sus posibilidades de casarse.
Por el mismo principio, si un esposo creía que su esposa había mentido sobre la virginidad, se sentía engañado. Lo que sigue es un intento de resolver ese problema. Según la costumbre, una mujer judía primero intimaría con su marido sobre un paño especial, que recogería las pequeñas gotas de sangre que se aceptaban como las señales de la virginidad de la doncella. Esta tela manchada de sangre pasaría entonces a ser propiedad de los padres de la mujer casada, quienes la guardarían como las señales de la virginidad de la doncella. Estoy de acuerdo a las tradiciones del antiguo pueblo de Israel. Mucha gente argumenta que esta costumbre de probar la virginidad de una mujer es absurda, porque no siempre funciona. Algunos han respondido diciendo que funciona cuando las mujeres se dan matrimonio a los 12 o 13 años, como era la costumbre en los tiempos de la Tanaj, allí en el antiguo pacto. No obstante, por las razones que sean, la costumbre funcionaba y todavía se practica en algunas partes del mundo. Las pruebas de virginidad, las sábanas o prendas de vestir manchadas de sangre, que aunque no son infalibles, eran ampliamente aceptadas en el antiguo cercano Oriente como indicaciones de virginidad previa. Todavía son aceptadas entre algunos pueblos hoy en día. Los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, dice el texto. Si los padres podrían presentar la evidencia, entonces se descubría que el hombre había hecho una acusación falsa contra su esposa y se ordenaba que se pagara una multa al padre de su novia. Además, el hombre había perdido su derecho futuro de divorciarse de esta esposa. No podrá despedirla en todos sus días. La fuerte pena contra un hombre que hacía una acusación falsa contra una mujer llevaba una multa de 100 piezas de plata, era una multa significativa, y la pérdida de su derecho a divorciarse de su esposa de acuerdo a lo que él quería. Este divorcio sería en el futuro y era un impedimento eficaz contra las acusaciones falsas y descabelladas de un esposo contra su esposa. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, ahí viene otro asunto. Si este era el caso, la mujer debía ser ejecutada por lapidación. Esto no era solo por su promiscuidad sexual, fornicando, sino por el intento de engañar a una cabeza, a un hombre, a un esposo que ella había elegido. Esta ley debe verse en relación con el mandato de Éxodo 22, 16, 17, que ordena que si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Esta ley en Deuteronomio está dirigida contra la mujer verdaderamente lasciva, que ha entregado su virginidad, pero no reclamó sus derechos bajo Éxodo 26, 16, 17. Ella no valoró su virginidad en el momento en que la entregó, pero quería disfrutar los beneficios de ella engañando a su esposo. Tremendo. Todo esto simplemente refuerza el principio de que la virginidad era valorada, muy valorada en el pueblo de Israel. Hoy en día demasiadas personas, especialmente las mujeres, se venden a bajo precio, regalando fácilmente su virginidad. Un hombre del cual leía en un artículo, ilustró esto con una historia real sobre una amiga que era dueña de una tienda de antigüedades y tenía una mesa en venta. La mesa valía 600 pesos, pero bajo el precio tanto que la vendió a 300 pesos. Un hombre trató de negociar por ella hasta 200 y ella no solo se negó, sino que se dio cuenta del verdadero valor de la mesa y subió el precio a su verdadero valor, incluso cuando le ofrecieron los mismos 300 que había elegido. El hombre finalmente compró la mesa por 600 y ciertamente la trajo como una mesa de 600 y asimismo la trató, porque se había luchado por su valor. Muchas mujeres que saben que los hombres las tratan mal han contribuido al problema vendiéndose a un bajo precio. Así que, mi amada Jot, mujer de Dios, valórate. Eres el arma secreta de Elohim y debes ser tratada con decoro, debes ser tratada con esa ternura que el Eterno trata a su novia. Tal cual Yeshua trata a su iglesia, así deben ser tratadas las mujeres por el varón o su esposo. Aleluya. Vamos abordando ahí en el verso 22 la pena por el adulterio. Ambos morirán. Jehová ordenó la pena de muerte por adulterio. Estas son las consecuencias sociales extremadamente grandes de este pecado. Por lo tanto, Jehová ordena la pena máxima en su contra. Jehová también instruye específicamente el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. El adulterio no debería ser condenado con una doble moral. Si no estaba mal para la mujer, estaba mal para el hombre y viceversa, para los dos. Tal cual como les decía, ambos morirán, dice el texto. En la práctica, esta pena de muerte rara vez se llevaba a cabo,
como es el caso en la mayoría de las situaciones en las que se ordenaba la pena capital. Esto se debe a que cualquier crimen capital requería 2 o 3 testigos, y los testigos tenían que estar tan seguros de lo que vieron que estuvieran dispuestos a tirar la primera piedra, es decir, iniciar la ejecución. Lo vemos reflejado en Deuteronomio 17, 6, 7. Por lo tanto, particularmente en un caso de adulterio u otros pecados sexuales, rara vez habría 2 testigos presenciales dispuestos a iniciar la ejecución, por lo que la pena capital no se llevaría a cabo. Eso también nos ayuda a entender lo que Yeshua estaba haciendo cuando se enfrentó a la multitud que le trajo a la mujer sorprendida en adulterio. Con su presencia y palabras afirmaron haber atrapado a la mujer en el acto, pero ¿por qué no trajeron también al hombre culpable? ¿Y quién estaba dispuesto a tirar la primera piedra? Es decir, iniciar la ejecución. Lo vemos ahí reflejado en Juan 8, 1, 12. Tremendo, ¿no? Así quitarás el mal de Israel, dice el texto. Aunque la pena de muerte por adulterio rara vez se llevaba a cabo, aún tenía valor. Comunicaba en voz alta y clara ideal de que Israel debía vivir, y hacía que la gente considerara su pecado mucho más serio. Hoy hemos eliminado este ideal y la gente no le importa mucho el adulterio y la sociedad sufre mucho como resultado de este pecado de indolencia que se está viendo en las sociedades, comunidades, naciones y en el mundo entero, en esta planicie tierra. Ahí sobre los versos 23 y 29 encontramos las leyes concernientes a una violación. Si un hombre tenía relaciones íntimas con una virgen que estaba desposada con alguno y pasaba en la ciudad y nadie escuchaba inmediatamente a la mujer dando voces en un intento de detener al hombre, entonces ambos debían ser ejecutados. La mujer iba a ser ejecutada por deshonrar su virginidad. El hombre iba a ser ejecutado porque humilló a la mujer de su prójimo. Curiosamente, la mujer era considerada mujer de otro hombre, a pesar de que solo estaba desposada y aún era virgen, sin haber consumado aún el matrimonio. Si un hombre hallara en el campo a la mujer desposada, dice el texto, si un hombre tenía relaciones íntimas con una virgen que estaba desposada y sucedía en el campo, donde nadie podía oír a esta mujer, aunque gritara, entonces solo el hombre debía ser ejecutado, porque se asumía que la mujer era víctima de violación. Significativamente, la mujer no era culpable o culpada por la violación y se asumía que era inocente en esta circunstancia. Cuando algún hombre hallare a una mujer joven virgen que no fuere desposada, dice el texto, si un hombre tenía relaciones con una virgen que no fuere desposada, entonces debía pagar una multa y estaba obligado a casarse con la mujer. Presuntamente, si ella lo aceptaba y perdía su derecho de divorciarse de ella, esto sería a futuro. Como tal, perdía ese derecho de divorciarse. Entonces es algo muy tremendo porque algunos comentaristas de nuestros hermanos de Yehudá señalan que las 50 piezas de plata debían pagarse además de la dote. Ahí sobre el verso 30 encontramos una ley sobre el incesto. Ninguno tomará mujer de su padre. Este probablemente describía el caso de un hijo casándose con su madrastra después de que su padre había muerto. Esto se consideraba incesto a pesar de que no había una relación de sangre, porque se consideraba que había profanado el lecho de su padre. Significativamente, este era exactamente el mismo tipo de relación inmoral que la iglesia de Corinto aceptaba. Tuvo que reprenderlos. Que alguno tiene la mujer de su padre, dice el texto, como lo vemos ahí en 1 de Corintios 5, 1, 2, en el Brit Hadashah. Lo cual nos dice el texto, de cierto se oye que entre vosotros hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pregunta el Eterno. Bueno, este ha sido mi compartir, mis amados hermanos, un poco extenso, pero bendito sea el Eterno. Y ya sabes, mi amado Ajim Behayot, a nivel de las naciones, radio escucha de Radio Shalom, cuando salgas siempre intima con el Eterno por medio del Ruach HaKodesh. Cuando salgas, escucha primero la voz de Elohim, antes de tu voz almática o tu voz corpórea, voz interna humana. Bendito sea el Eterno por todas sus vidas, Lei Raot y Shabbat Shalom, amada familia, síganse gozando.